Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latardenTN24, @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Comenzamos precisamente en Colombia porque en manos de la justicia ordinaria estaría ahora la posibilidad de extradición del ex jefe de las FARC, alias Jesús Santrich, tras ser recapturado nuevamente este viernes por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Colombiana, apenas 2 minutos, tal vez, después de ser liberado por orden de la Justicia Especial para la Paz. Desde el jueves en la mañana se esperaba la salida de Jesús Santrich, ex jefe de las FARC, de la cárcel La Picota en Bogotá, Colombia, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz ordenara su liberación al no tener suficientes pruebas para su extradición. La aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía General de la Nación no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición. Esta decisión de la JEP, que paradójicamente salvaría a Santrich de ser enviado a Estados Unidos, lo puso en menos de 24 horas en manos de la justicia ordinaria. En silla de ruedas fue escoltado por guardias carcelarios hasta el frente de las instalaciones, donde en un solo par de minutos Santrich fue abordado por agentes de la Policía Judicial para notificarle una nueva orden de captura emitida horas antes por un juez de control. En un comunicado de prensa, el ente investigador explicó las razones detrás de esta orden de captura. Nuevas evidencias y elementos de prueba, con circunstancias claras de tiempo, modo y lugar y de las presuntas conductas delictivas, fueron presentados por la Fiscalía. Un juez las valoró y autorizó la captura. Entre las pruebas que fueron analizadas por el juez de control están el famoso video que circuló esta semana de la cita de Santrich con supuestos narcos mexicanos y sobre todo una nueva declaración de Marlon Marín, el controvertido sobrino del también exguerrillero Iván Márquez, que hace un año está en Estados Unidos colaborando con la justicia de este país. Pruebas que lo relacionan con crímenes cometidos después de la firma del acuerdo de paz. La justicia, la Fiscalía General de la Nación, los jueces que requieren la extradición han probado que esos delitos fueron cometidos después de la firma de los acuerdos. Debe ser extraditado. Tras ser recapturado, Santrich fue trasladado al búnker de la Fiscalía en un helicóptero, para así enfrentar el nuevo proceso. Sin embargo, esta madrugada se conoció por imágenes exclusivas de nuestra cadena aliada Noticias RCN que fue trasladado a la clínica Mederi. Se espera que la audiencia de legalización de captura en contra de Santrich se desarrolle en este centro médico, ya que la Fiscalía tiene 36 horas desde el momento de la presión para hacerla efectiva. Jesús Santrich a urgencias tras una valoración de medicina legal por las heridas en sus antebrazos. El ex jefe de la FARC fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía a la clínica Mederi, esto en la capital de Colombia, en Bogotá. Las imágenes reveladas en exclusiva por nuestra cadena hermana Noticias RCN muestran el operativo de esta madrugada. Santrich presenta también alteración del estado de conciencia. NTN 24 en el lugar de la noticia con Leslie Pérez. Leslie, una muy buena tarde. Por fin, ¿entró a cuidados intensivos Jesús Santrich? Buena tarde, Carlos Eduardo. Sí, esa es la información, la última información que tenemos por parte de un certificado médico expedido por el director de la sección de cuidados intensivos. Santrich estaría en la UCI, aunque se desconoce cuál sería su gravedad y en qué nivel de cuidados intensivos está. Pues lo cierto es que el certificado que expidió este médico encargado del área de medicina crítica certifica
que aún el estado clínico de Santrich es inestable y ese certificado se expidió a solicitud de las autoridades. Recapitulando, sobre las 3:17 de la mañana, Santrich ingresó a servicios de urgencias del Hospital Universitario de Mederic, al occidente de Bogotá. El lente del patrullero de la noche del canal RCN tuvo en exclusiva estas imágenes y cuando un grupo interdisciplinario médico lo recibió para hacerle todo tipo de análisis y lograr estabilizarlo. Durante la madrugada, cada esquina del Hospital Universitario Mayor Mederic comenzó a blindarse para vigilar la llegada de Jesús Santrich. Fuerza disponible, SMAT y decenas de policías fueron activados para vigilar las instalaciones del centro médico. Al tiempo, un grupo de operaciones especiales junto al CTI de la Fiscalía verificaba el interior del hospital. Se estimaba que en minutos el exguerrillero de las FARC ingresara al lugar. A las 2:53 de la madrugada, la carrera 30 fue cerrada para el paso de la caravana que trasladaba a Santrich. Desde el búnker de la Fiscalía se realizó su traslado en una ambulancia medicalizada fuertemente custodiada. La ambulancia era escoltada por un bus que iba lleno de uniformados, por hombres del GOES que caminaban alrededor de la zona. Y por decenas de camionetas y motos que custodiaban la llegada de Santrich. El equipo del patrullero de la noche captó el momento en el que Jesús Santrich es bajado del vehículo en una camilla junto a un equipo que lo monitoreaba cada segundo. Según el parte médico, Jesús Santrich llegó inconsciente al hospital, por lo que permanece bajo observación. La última información, o la más reciente entregada por la Fiscalía, es que la legalización de la captura de Jesús Santrich se daría dentro de las instalaciones del Hospital Mederic. Sin embargo, eso se daría, la formulación de la imputación de los cargos se daría cuando esta persona esté en condiciones óptimas y estables, teniendo en cuenta el certificado médico expedido por el director de la UCI de este hospital, pues aún es incierto si esta imputación de cargos se dará durante las próximas horas de este día o mañana muy temprano. Igual, medios nacionales e internacionales siguen aquí a las afueras del Hospital Universitario de Mederic esperando cualquier información al respecto. Esa es la información que se origina desde Bogotá para nuestro Centro Internacional de Noticias. Buena tarde. Una muy buena tarde. Gracias, Leslie, por ese completo reporte desde las afueras de la clínica Mederic. Allí está recluido el ex jefe de la FARC, alias Jesús Santrich. Jesús Santrich fue puesto en libertad ayer por orden de la Justicia Especial para la Paz. Minutos después, apenas 2 de haber salido de la cárcel La Picota de Bogotá, fue recapturado por agentes de la Fiscalía colombiana. Este nuevo proceso que enfrenta el exguerrillero tiene que ver con los mismos hechos que de alguna manera lo vinculan con narcotráfico. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Felipe Quintero. Felipe, una buena tarde. ¿Qué pasa a esta hora en los juzgados de Palo Quemado? Hola, Carlos Eduardo, un cordial saludo para usted y toda la audiencia de NTN 24. Pues hace contados minutos un fiscal adscrito a la unidad contra el crimen organizado ha radicado la audiencia de legalización de captura contra Jesús Santrich. Como usted lo señalaba, fueron 3 minutos 52 segundos exactamente los cuales estuvo en libertad Jesús Santrich. Gracias a un nuevo proceso, pues la Fiscalía lo recapturó para legalizar su captura e imputarle cargos, específicamente 2 delitos. Hablamos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico. Dentro del arsenal probatorio que tiene la Fiscalía y que hemos podido evidenciar una declaración es la prueba reina. Hablamos de Marlon Marín. Esta persona se encuentra en Estados Unidos y es testigo de las autoridades contra Santrich por el presunto delito de narcotráfico.
Un grupo de fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico recaudó pruebas para determinar presuntos delitos por parte de Jesús Santrich después de la firma del proceso de paz. Mediante un comunicado, la Fiscalía informó el procedimiento. En las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico. Según la Fiscalía, uno de los testimonios claves es el de Marlon Marín, sobrino del exjefe de las FARC, Iván Márquez, quien fue capturado el 9 de abril de 2018 con fines de extradición por la acusación de conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, que le indicó la justicia de ese país. Se convirtió en uno de los colaboradores de la justicia. El ente acusador imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento contra Santrich. Se dispuso que las autoridades judiciales nacionales investiguen la conducta de narcotráfico por la cual las autoridades de Estados Unidos requieren en extradición al señor Hernández Solarte como producto de la cooperación internacional. La sección de revisión de la Justicia Especial para la Paz determinó que no existió el material probatorio suficiente para determinar la fecha y la conducta por la cual fue solicitado en extradición Jesús Santrich. Pues ya fue asignado a un juez de control de garantías el reparto de esta legalización de captura y ha decidido desplazarse con todo su equipo y el juzgado a la Clínica Meredi para realizar la audiencia de legalización de captura, porque debido a las 36 horas las cuales se cumplirían a las 4 de la mañana, pues para la Fiscalía urge realizar esta legalización de captura y la posterior imputación de cargos. Estaremos muy pendientes informándoles cualquier desarrollo de esta información. Felipe Quintero, desde los juzgados de Palo Quemado para NTN 24. Felipe, gracias. Una muy buena tarde para ti. Por supuesto, mi primer invitado de hoy es John Torres, editor de Mesa Central en el diario El Tiempo de Colombia. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido a la tarde, fin de semana de NTN 24. Gracias por atendernos. Hola, Carlos Eduardo. Buenas tardes. Es un gusto. Señor Torres, hablemos primero de los escenarios, posibles escenarios a los que se enfrentaría ahora Jesús Santrich por la vía ordinaria, por la vía de la justicia ordinaria en Colombia. Pues fíjate, esta es una situación muy compleja porque en realidad estamos estrenando una nueva justicia para la paz y en ese orden de ideas hay muchos escenarios que no habían ocurrido antes, que son inéditos y hasta el momento no hay tampoco una legislación absolutamente clara ni hay jurisprudencia al respecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Santrich? Cuando la JEP dice en una decisión que está apelada, lo cual quiere decir que la podrían tumbar, que la justicia de Estados Unidos no puede tener a Santrich, pero que tampoco tiene plena demostración de que es inocente y que la investigación sigue en Colombia, se activó un mecanismo que es la investigación en Colombia porque los supuestos delitos ocurrieron en Colombia aunque se proyecten a Estados Unidos. Y entonces el mismo caso de narcotráfico por el que Santrich está pedido en Estados Unidos, con algunas pruebas nuevas, es el que lleva a esta captura. Pero estamos ante escenarios inéditos porque puede pasar que la JEP, en la sección de apelación, donde está el caso en este momento, tumbe la decisión anterior y diga que tiene que volver a la Corte Suprema, caso en el cual esto que está pasando pues de pronto se podría caer. O puede pasar también que la Corte Suprema de Justicia diga, como ya empezó un proceso en Colombia, no procede la extradición a Estados Unidos. O sea, son muchos escenarios, incluido también uno muy importante, y es que eventualmente a Santrich lo capturan ayer sí, pero la captura y se mantenga capturado también tiene que volverlo a validar un juez porque puede determinar en ese momento o que no es un peligro para la sociedad, que no hay riesgo de fuga o que tampoco hay riesgo de que altere el proceso. O sea que un escenario posible es que, aunque Santrich fue capturado, el juez de garantías que tome el caso en las próximas horas diga que no debe seguir capturado aunque siga la investigación. Ahora, ayer, viernes, 4:45 de la tarde, Jesús Santrich sale de la prisión de La Picota, en el sur de Bogotá, por orden de la JEP. La JEP había emitido un comunicado y decía: hay que librarlo, no nos entregaron las pruebas suficientes para decidir sobre el tema de la extradición, pero recomienda de alguna manera a la justicia ordinaria que lo investigue. A partir de ese momento, cuando se cumple el mandato de la JEP, que lo liberan y luego es recapturado, Santrich pierde, o sea, la JEP pierde el control sobre el caso Santrich, ¿o no? Pues fíjate que, como te digo una vez más, hay un escenario inédito. De hecho, hay una apelación que interpuso la Procuraduría desde el primer momento que debe ser resuelta por la Sala de Apelaciones de la JEP, que podría rectificar la orden de la Sala de Revisión y decir que el caso pasa a la Corte Suprema. Recordemos que de lo que se trata aquí son de supuestos hechos de narcotráfico ocurridos con posterioridad a la firma de la paz en el 1 de diciembre de 2016. Lo que dijo la JEP fue: no encontré la fecha,
y como no pude probar la fecha, en una decisión que va a ser muy polémica, porque si quieres más tarde la podemos hablar, lo que dice la JEP es, no pude confirmar la fecha y entonces no sé si ocurrió o no el asunto, y lo que hago es dejar que la investigación siga en Colombia, pero no siga adelante el trámite de extradición. Pero hay un segundo escenario también muy complicado y es el siguiente. Normalmente para que la justicia ordinaria actúe en contra de un desmovilizado de las FARC que está sometido a la JEP, como es el caso de Santrich, debería haber un permiso de la JEP para que se proceda a la captura. El caso que no es igual, pero que es de alguna manera, que tiene algunos elementos en común, es el de alias El Paisa. Al Paisa ninguna autoridad colombiana le ha podido meter la mano, porque la JEP hasta ahora, apenas después de un año largo de que no cumplió con las citaciones, la JEP hasta ahora está dando la orden de captura. En ese orden de ideas también es factible que haya recursos para que la JEP vuelva a intervenga en el caso. Pero como te digo, es totalmente inédita la situación y lo que hasta ahora está fijo es que la autoridad civil penal de Colombia, la normal, va a seguir adelante en el caso, pero en algún momento puede que se interpongan a tutela, una habeas corpus, y no sabemos realmente qué van a decir los tribunales, porque al respecto no hay nada, no hay letra escrita. Es decir, John, todo se enredó porque la Fiscalía de Colombia no le entregó el video completo a la JEP. Es decir, todo se enreda a partir de ese momento. No. Fíjate que no, porque es que lo que decía el acuerdo de paz y que después fue revalidado por la Constitución, porque metimos unos artículos en la Constitución para incluir allí el proceso de paz y lo que se pactó en la paz, le dice a la JEP, usted tiene la posibilidad de verificar solamente las fechas, solo las fechas. Pero usted no puede verificar si este señor es culpable o no, porque para eso lo está requiriendo un juez en otra zona del mundo, que en este caso es Estados Unidos. ¿Qué pasó con la JEP? La JEP se ha tomado un año largo, a pesar de que tenía solo 120 días, y al final, el miércoles pasado, toma una determinación que es muy polémica porque dice que con las pruebas que tenía no podía determinar si estos hechos, que ella no evalúa como delito o no, ocurrieron con posterioridad al acuerdo de paz. Pero hay elementos que hay que tener en cuenta. Normalmente en la extradición, uno como país le crea al país que lo pide. En ese orden de ideas, desde el primer momento en la orden de extradición de Estados Unidos, ellos decían que los hechos habían ocurrido entre junio del 2017 y más o menos abril del 2018, es decir, posteriores al acuerdo de paz. Usualmente en el trámite de extradición lo que se hace es verificar la identidad, si la conducta supuestamente cometida corresponde a un delito en los dos países, y en este caso la JEP decidió ir más allá y pedir una verificación adicional, o sea, no creerle porque sí a la justicia de Estados Unidos. Usualmente cuando yo pido como país una extradición, el interlocutor me cree, porque parte de que soy una autoridad legítima y de la buena fe. Pero ahora bien, a la JEP le entregaron algunos videos, partidos, audios, pero en ellos claramente también se determinaba que Santrich estaba hablando de la época de la campaña electoral, y eso ocurrió a comienzos del año pasado, lo cual implicaba también que era un hecho posterior. Pero hay una prueba tal vez que es más importante, y es que el mismo Santrich le dijo a la JEP que las reuniones con los supuestos narcos mexicanos, que por supuesto él dice que no eran narcos, sino que eran empresarios y que fue engañado, ocurrieron en noviembre del 2017 y en febrero. Pero aquí hay una cosa que es bastante compleja porque la JEP dice, yo esta prueba no la tomo en cuenta porque me llegó por fuera del periodo de pruebas, y a pesar de que el señor me dice que ocurrieron los hechos entre 2017 y 2018, no la voy a considerar. Y por eso ellos terminan diciendo que no pudieron establecer la prueba, a pesar de que el mismo Santrich sí les dio las fechas. Entonces fíjate que en realidad no es solamente que la Fiscalía no haya entregado pruebas, sino que también la JEP pues se complicó muchísimo en un trámite que la verdad la ha desgastado mucho. John, finalmente, un comentario más. ¿Qué te dice tu experiencia como periodista, como miembro del diario El Tiempo y sobre todo en temas de justicia? Para que se dé la extradición, ¿qué tendría que pasar? Y si esa extradición todavía tendría que decidirla la Justicia Especial para la Paz. No, lo que yo creo que puede ocurrir es lo siguiente, la verdad. Sí. Hay una prueba que no fue tenida en cuenta por la sala de revisión, que fue la que tomó la decisión, y es la misma declaración de Santrich, que dice las fechas. Yo creo puntualmente que la JEP tiene que legitimarse ante el país, y por algo que puede ser una leguleyada, un simple trámite procesal, no puede evitar establecer la verdad, que es la obligación que tiene. En ese orden de ideas, yo creo que en la sala de apelaciones de la JEP
van a tumbar la primera decisión. Además, porque allí hay personas que han sido magistrados en Colombia y que conocen cómo opera la extradición normalmente y que saben que sin la cooperación internacional ningún país va a ser efectivo en la lucha contra el crimen. Yo pensaría que esto se va a caer en la sala de apelación. Y en ese orden de ideas debería ir el caso a la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí, como te digo, vuelve a haber un enredo porque si el caso ya inició en Colombia, eventualmente la Corte va a decir, no, si ya hay un proceso en Colombia, yo no lo voy a dejar que siga en Estados Unidos, porque a una persona no la pueden juzgar 2 veces por el mismo delito. Aquí hay un antecedente. Normalmente cuando un narco sabe que le está corriendo pierna arriba, por decirlo así, una extradición en Estados Unidos, procura que el mismo caso lo investiguen en Colombia para que se active la jurisdicción nacional y frene la extradición. Esto, como te digo, no necesariamente es lo que aplica en el caso Santrich, pero puede ser similar. O sea, puede ser que por el hecho de que ya empezamos en Colombia a judicializarlo, finalmente no termine extraditado. Yo pensaría, la verdad también, que si el caso llega a la Corte Suprema, habría razones para extraditarlo, pero también hay algunas apartes del proceso de paz que obligan a la misma Corte Suprema a que tenga en cuenta los derechos de las víctimas y que eventualmente dilate una extradición hasta que Santrich vuelva hable ante los tribunales de paz sobre los delitos cometidos como miembros de FARC. Lo que yo no veo es una extradición cercana, la verdad. O sea, no creo que se resuelva muy pronto, pero tampoco veo a Jesús Santrich en libertad y posesionándose en el Congreso. Bien, es el análisis de John Torres, editor de Mesa Central del diario El Tiempo de Colombia, a quien le agradecemos que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. John, muchísimas gracias. Una muy buena tarde. Buena tarde y un abrazo. No hay engaños al pueblo venezolano y tampoco diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, así respondió Juan Guaidó a las críticas sobre el encuentro en Noruega entre enviados de ambos líderes. Señaló Guaidó que se acudió a una invitación de ese gobierno, el gobierno de Noruega, para iniciar una mediación y que solo se reunieron con representantes de la Cancillería del país anfitrión. Luis Laya tiene toda la información desde Caracas. Luis, una muy buena tarde. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró nuevamente que no hay negociación con el régimen de Nicolás Maduro, que lo que se ha llevado a cabo son jornadas de mediación planteadas por distintos países, como por ejemplo Noruega, y también grupos internacionales como el Grupo de Contacto Europeo, que recientemente estuvo en el país. Ha señalado que en esto no se ha tratado ningún tema de negociación con el régimen de Nicolás Maduro, que lo que se ha hablado es de cómo y cuándo se cumplirán los pasos para que cese la usurpación. Ya eso lo respondimos, ellos pueden llamarla como quieran, pero nosotros recibimos una invitación del gobierno de Noruega y eso es lo que estamos haciendo. De nuevo, creo que está tan desesperado de hacerlo ver como quiera verlo, pero bueno, en definitiva, igual que fue el Grupo de Contacto, por ejemplo, ahí tenemos la viva imagen de lo que fue. Nos reunimos con el Grupo de Contacto, el Grupo de Contacto se reunió con ellos y ya está. El régimen venezolano está desesperado por hacer ver algo que no existe y confundir a la gente, así lo aseguró el presidente encargado de Venezuela tras las reuniones que se llevaron a cabo con el gobierno de Noruega y el Grupo de Contacto. Nuevamente indicó que no hay diálogo con Nicolás Maduro. Aproximar soluciones que pasan por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Todo lo demás entiendo las especulaciones y las frustraciones pasadas y las dudas que pudieran surgir, pero ya lo hemos dicho, ya es la tercera vez esta semana. Además denunció la grave crisis que se vive hoy en el país, luego de 3 días con escasez de combustible en casi todos los estados de Venezuela y largas colas en las estaciones de servicio. Aseguró que son las consecuencias de un régimen irresponsable que ha destruido a la empresa petrolera. Bueno, muy delicado la situación de escasez de gasolina porque va a redundar en ya el colapso que tenemos en servicios públicos, es decir, alimentos, distribución, por supuesto insumos médicos que ya no hay en Venezuela. Muy delicada la situación con respecto a la gasolina, tratan de engañar desde PDVSA, deberían dar la cara como no lo hicieron, por cierto, con respecto al colapso eléctrico, como hoy continúa la emergencia eléctrica en Venezuela. Señaló también que esta emergencia que se vive hoy en el país con la gasolina es la consecuencia de los apagones del mes de marzo, pues indicó que el régimen no ha podido solucionar tampoco la crisis eléctrica. También este es el coletazo, digamos, de los efectos dañinos de los apagones de hace 2 meses que no han podido solucionar ni han podido revisar. Así que lamentamos un régimen irresponsable que hoy no gobiernan, que hoy no tienen mando ni siquiera sobre la Fuerza Armada, que no tienen mando ni siquiera sobre el SEBIN. Lamentamos profundamente que sometan así a la ciudadanía en el país de las reservas petroleras más grandes del mundo. Agregó que continuarán reuniéndose con todos los países que estén dispuestos a mediar, que la exigencia es clara, la salida de Nicolás Maduro es primordial y no negociable. No participarán en procesos que den tiempo a quienes hoy gobiernan el país.
Venezuela sabe de sus logros, de lo que no solamente visibilizar la crisis, sino lograr que ingresara ayuda, y lo vamos a seguir haciendo. Asimismo, señalado que la crisis en Venezuela es cada vez peor, se agrava cada vez más con los servicios públicos. Ha señalado que es urgente que salga Nicolás Maduro del poder. Sin embargo, señaló que continuarán en las calles ejerciendo presión. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. En Nicaragua, las autoridades investigan la muerte de un preso político durante un motín en la cárcel La Modelo, esto en el municipio de Tipitapa. Se trata de Eddie Antonio Montes Pralín, de 57 años, el opositor detenido en octubre por participar en las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega. Tenía doble nacionalidad, nicaragüense y también estadounidense. Según el reporte oficial, 6 oficiales resultaron heridos en medio de esta reyerta. Conmoción en Nicaragua tras los disturbios registrados en la cárcel La Modelo, ubicada cerca de la capital del país. El presunto intento de motín le costó la vida a un opositor al régimen de Daniel Ortega, quien murió de un disparo a manos de un guardia de seguridad del centro penitenciario. El fallecido fue identificado como Eddie Montes, de 57 años. Detenido en mayo de 2018, acusado de participar en un ataque contra una estación de policía en Matagalpa, en el que varios policías resultaron heridos. Los cargos que se le imputaban eran terrorismo, robo agravado, tenencia ilegal de armas y alteración del orden público. Montes, quien además tiene nacionalidad estadounidense, era uno de los más de 600 presos políticos que, de acuerdo con cifras de organizaciones defensoras de los derechos humanos, han dejado las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril de 2018. La Embajada de la Unión Americana condenó lo ocurrido y solicitó una investigación. El gobierno de los Estados Unidos condena el uso de fuerza letal contra el ciudadano estadounidense Eddie Montes, prisionero político en la prisión La Modelo. Nuestras sinceras condolencias para su familia. Las circunstancias de este trágico incidente deben ser investigadas a cabalidad. La versión de las autoridades nicaragüenses establece que Montes y otros reclusos se abalanzaron contra el personal penitenciario dentro del perímetro de seguridad. El gobierno de Ortega agregó que el incidente se produjo mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja se encontraba de visita en la cárcel. Familiares de los presos se instalaron en las afueras del centro carcelario y levantaron un improvisado altar con velas y flores en memoria de la víctima mortal. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que rechaza la campaña de descalificación y estigmatización contra actores que denuncian las violaciones a los derechos humanos en el país. Y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, condenó la muerte de Eddie Montes y responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por la integridad de los presos políticos en la nación centroamericana. Y repudio por la muerte de Eddie Montes en prisión en Nicaragua. Todo gobierno es siempre responsable de la vida y la seguridad de los detenidos, más aún tratándose de una dictadura que realiza detenciones arbitrarias. Quiero saludar a Enrique Zelaya, miembro de la Unidad Azul y Blanco y además jefe del Cuerpo Médico de la ex Resistencia de Nicaragua. Bienvenido a NTN 24, es un gusto que nos acompañe. Buena tarde. Señor Zelaya, ¿me escucha? Aló. Señor Zelaya, ¿usted me escucha? Yo lo escucho perfectamente bien. Una muy buena tarde, gracias por atendernos. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes. Señor Zelaya, ¿qué se sabe de los presos políticos que están en esta cárcel La Modelo, que es a donde prácticamente han llevado a la mayoría de los presos políticos en Nicaragua durante este último año del levantamiento popular, luego de este motín donde murió este ciudadano que tenía doble nacionalidad? ¿Qué se sabe de la condición de estos presos políticos? Bueno, mire, primero hay que comenzar, ¿verdad?, de que estos reos políticos que suman más de 600 reos políticos, hombre, están cumpliendo condenas injustas, pues, porque lo que hicieron ellos fue utilizar lo que permite la Constitución Política de Nicaragua, como es el derecho a las manifestaciones pacíficas. Y este gobierno verdaderamente los criminalizó y está condenando a estos reos a la cárcel. Pero no solo es eso. Encima de eso incumplen las leyes carcelarias que existen en el mundo. Hay unas leyes que se llaman las leyes Mandela, que son las que rigen las leyes carcelarias y son totalmente violentadas. Y el día de ayer no fue ningún motín. El problema fue de que llegó uno de los carcelarios queriendo asesinar. Invadió el perímetro de ellos, que está reglamentado, que ellos pueden utilizar ese perímetro para recibir sol, para jugar, para lo que sea.
y uno de los carcelarios llegó a amenazarlos con AK y las amenazas después se convirtieron en balazos y por último pues en una golpiza enorme y en la muerte de uno de los reos políticos. La realidad es de que esto verdaderamente ya raya, pues, ya ni siquiera pues cumplen las leyes carcelarias y la realidad es de que esto se comete después de haber firmado, después de tener un mes y pico, de haber firmado un mes y más días, de haber firmado un acuerdo en el cual ellos se comprometieron a liberar los reos. También hay que tener claro que uno de los mayores auspiciadores de este régimen y del régimen de Daniel Ortega, hombre, él ha declarado de que todos estos juicios son inventados y que los inventan en la casa del mandatario nicaragüense, del hombre que está usurpando verdaderamente la presidencia de Nicaragua. Entonces, esta es la verdad, esta es la realidad que está viviendo en Nicaragua. Tampoco ha sido un caso aislado solo con los hombres, sino que las presas, mujeres que tenemos con el mismo supuesto delito, que no han hecho nada más que ejercer sus derechos constitucionales, hombre, también ellas han sido golpeadas y vilipendiadas en sus quehaceres diarios. Y la realidad es de que desgraciadamente el mundo entero debería de ponerle un poquito más atención a estos regímenes de izquierda que todavía tenemos el colazo en América Latina para poner un fin a este dolor humano. Señor Zelaya, existe algo más. No solo Nicaragua entera está presa. Hay comunidades en el norte y el centro del país en el cual, por causa de los paramilitares, hay miles de personas que han tenido que desplazarse de sus lugares de la vivienda a otros lugares extraños para salvar y resguardar sus vidas. Entonces, Zelaya, esa es la realidad que estamos viviendo aquí en Nicaragua desde hace muchísimos años y especialmente agravado desde abril del año pasado. Fíjese, entonces, señor Zelaya, lo que nosotros pedimos a toda la comunidad internacional, y quiero aprovechar este momento de agradecerle a Colombia, que ha sido sumamente importante y ha insistido vehementemente de que hay que llegar a un fin verdaderamente a estos gobiernos como el de Venezuela, el de Cuba y el de Nicaragua, que son el rezago que nos queda de dinosaurios de una política de izquierda que le ha causado tanto dolor y tanto sacrificio a toda América Latina, formando guerrillas. Colombia tiene la experiencia de las guerrillas de la FARC, del ELN, todos estos fueron alimentados y fueron amamantados desde la Revolución Cubana y de Cuba. Así que esperamos de que las democracias de América Latina, hombre, dejen de ser hipócritas y que verdaderamente apoyen a los intentos internacionales para liberar a todos estos pueblos que verdaderamente tenemos muchísimos años de estar sufriendo los embates de una izquierda que se mantiene en base al terror, a la represión y al dinero que reciben, primero de Venezuela, del dinero que le robaron al país de Venezuela, y segundo del narcotráfico, ¿verdad?, que ha sido alimentado por estos grupos de izquierda durante muchísimos años. Así que esa es la verdadera situación que estamos aquí en Nicaragua. Señor Zelaya, también se había denunciado hace varias semanas, incluso hace varios meses, que quienes están en la cárcel por motivos políticos, es decir, los presos políticos quienes salieron con su bandera azul y blanco a protestar, a requerir un cambio político en Nicaragua, pues también son perseguidos dentro de la prisión. Por ejemplo, no dejan que sus familiares le ingresen alimentos, no tienen comunicación con sus abogados, muchas veces no tienen un procedimiento de justicia como tal, como manda la ley, y también se les habían cortado el servicio de electricidad, de agua, es decir, en algunas ocasiones no se podían ni siquiera asear. ¿Ese esquema de persecución del régimen de Daniel Ortega se mantiene en contra de los presos políticos? No solo se mantiene, sino que se ha agudizado enormemente. Tenemos el caso de varios periodistas que tienen más de 150 días de estar presos solo por hacer su trabajo de difundir la noticia de lo que estaba pasando en Nicaragua, y hombre, están condenados a una celda de máxima seguridad del infiernillo, le llaman aquí, y son unas cárceles sumamente estrechas en las cuales no hay luz eléctrica, no existe, aquí en Nicaragua es un lugar, Nicaragua maneja temperaturas, Managua, de 35 a 40 grados centígrados, y no existe ni siquiera el ingreso del aire común, y estas personas las mantienen ahí. Y muchos han sido, y otros han sido asesinados solo por llevar la bandera azul y blanco, solo por protestar
Entonces, la realidad es de que nosotros tenemos que denunciar esto en el mundo entero y ojalá que el día martes que viene, que se va a presentar una sesión de la OEA, hombre, nosotros los nicaragüenses tenemos años de estarle pidiendo la expulsión debido a las violaciones del artículo 20 y el artículo 21 de la Carta Interamericana para que le apliquemos la Carta Interamericana a este régimen. Pero no solo eso, ya esto ha escalado a tal punto de que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua han sido tan sistemáticas y tan crueles que ya los organismos de la OEA encargados de derechos humanos lo han tipificado como delitos de lesa humanidad. Y aquí es donde nosotros creemos de que esto hay que llevarlo a las Naciones Unidas, en el seno de las Naciones Unidas, para aplicar la ley Right to Protect, se llama, en la cual se tienen que aumentar las sanciones, tanto individuales como colectivas, al régimen del gobierno de Nicaragua y también iniciar un proceso de que si verdaderamente ellos no ceden a dar unas elecciones adelantadas, hombre, prepararnos a una invasión. La realidad es de que aquí nosotros no le tenemos miedo a una invasión que venga de países amigos de América Latina, más bien le pedimos al mundo libre, al mundo democrático, que por favor, tanto Venezuela como Nicaragua y Cuba somos un pueblo secuestrado y a veces nosotros nos sorprende muchísimo cómo países amigos quieren de que un secuestrado, y ustedes en Colombia han conocido ese fenómeno del secuestro, es como que nosotros le pidamos a un secuestrado cuando estaba secuestrado por la FARC que se liberen ellos mismos. Por favor, esto es imposible. Aquí es cuando hay que eliminar las hipocresías de América Latina y meterse verdaderamente a trabajar. ¿Cuál es el miedo? Si el mismo Pinochet en Chile hizo un referéndum y le pidió opinión a todos los chilenos que si querían que siguiera gobernando, no. Por supuesto que el gobierno, el pueblo chileno le dijo que no y tuvo que acatar eso. Hagamos un referéndum, hagamos algo si verdaderamente el pueblo de Nicaragua quiere o no que siga Daniel Ortega. Y van a ver que un 80%, un 90% del pueblo lo va a rechazar. Y verdaderamente creemos de que, y demandamos y pedimos y solicitamos mayor beligerancia a las democracias latinoamericanas, de que sean más firmes, que sean más duros, porque lo que está viviendo no solo los reos políticos, que de por sí ya es terrible comer comida con cucarachas, no les permiten que se bañen, no les permiten, están en unas condiciones infrahumanas y hace 2 días entraron con un AK-47, un arma de guerra, disparando a lo loco, masacraron a los reos políticos, los golpearon con todo, les dieron con todo y encima de eso muere un prisionero político que inclusive pues había pertenecido a la Navy. Fíjense que ahí hay reos políticos que son parapléjicos, que no estaban ni en las protestas y están condenados a vivir esa tortura. La Constitución nicaragüense solo permite, por muy grave que sea el delito, la condena a 30 años. Y tenemos ciudadanos que están condenados a 250 años, pues. O sea, aquí violaron todas las leyes, violaron todo el proceso legal jurídico que debe de tener un detenido. Han habido detenciones mayores a 1 mes. Han habido un caso de que lo detuvieron 6 meses y nunca lo acusaron y lo tuvieron en las cárceles más grandes, más difíciles, más desastrosas, más inhumanas que puede existir solo por el simple hecho de disentir de la forma que lleva Daniel Ortega este régimen. Así que yo llamo, hago un SOS, por favor, que nuestros gobiernos en América Latina pongan más entereza, más firmeza en que aprueben todititas las sanciones individuales a todititas las personas que han contribuido con este régimen. Y verdaderamente creo que es el momento de aliarnos todos junto con Canadá, junto con los Estados Unidos, y ver si esta gente verdaderamente no entiende y preparar una intervención militar, porque son millones, ya van más de 4 millones de venezolanos viviendo en condiciones infrahumanas en Colombia, en Panamá. Ya van más de 70,000 nicaragüenses que han tenido que huir, ¿verdad? Que han tenido que huir a otros países. Así que pido
un SOS a Nicaragua, por favor, ayúdennos a que verdaderamente nosotros volvamos al canal del respeto de los derechos humanos para todos los ciudadanos nicaragüenses. Bien, lo dejé hablar con libertad, se siente además en sus palabras la desesperación de un pueblo que necesita un cambio político, que ha salido a las calles bajo el mandato de la Constitución a reclamar sus derechos y que muchos de ellos hoy están en prisiones de Nicaragua. Y por supuesto le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Es Enrique Zelaya, miembro de la Unidad Azul y Blanco de Nicaragua. Señor Zelaya, una muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Es un gusto. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. En Colombia hay en curso 57 investigaciones contra sacerdotes de la Iglesia Católica por abuso sexual a menores de edad. Las investigaciones están relacionadas con hechos ocurridos entre 2002 y 2018. Según la Fiscalía, la mayoría de los casos, es decir, el 26,3%, están concentrados en el departamento de Antioquia, noroccidente del país. El resto están repartidos en otras 18 regiones de Colombia. 71,1% de estas causas se encuentran en procesos de indagación o juicio, por lo que aún no se han emitido sentencias condenatorias frente a estos casos. Ya estamos de vuelta con más de la tarde, fin de semana. Vamos a México. El colectivo Congreso Nacional Ciudadano presentó esta semana a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por permitir la entrada de inmigrantes que, según esta agrupación, ponen en riesgo la seguridad del país. Frente al Palacio de San Lázaro, Gilberto Lozano, director del Congreso Nacional Ciudadano, denunció al menos 20 casos documentados en los que el gobierno de AMLO permitió el ingreso de presuntos delincuentes y que se hicieron pasar por refugiados. Además, aseguró que en los últimos 5 meses el país se llenó de indocumentados. El colectivo califica este hecho como traición a la patria, puesto que estos inmigrantes ingresaron a México sin ningún tipo de filtro de seguridad y tampoco sin cumplir medidas sanitarias. Nos acompaña a esta hora Víctor Sánchez, analista político mexicano. Bienvenido a la tarde fin de semana y lo veo en pantalla. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto, bienvenido. Esto es apenas una solicitud, pero ¿tiene asidero jurídico, social? ¿Es real lo que está denunciando este colectivo mexicano con la llegada de los inmigrantes, por supuesto, a territorio mexicano? Son inmigrantes que quieren llegar a Estados Unidos, pero que se han quedado en territorio mexicano. Sí, hay un fenómeno que es muy importante destacar, independientemente de que este colectivo no tiene la trascendencia que todos los mexicanos podrían haber esperado. Desafortunadamente es un grupo muy pequeño, pero que presenta una demanda y una denuncia que es muy legítima para muchos sectores de la población en México. Estamos viendo que la migración que viene de Centroamérica y de otros países ha generado problemas muy graves en varios estados de la República Mexicana. Concretamente en Chiapas se han generado alrededor de 4 casos en donde se han fugado los mismos migrantes que han sido detenidos. Muchos de ellos son delincuentes, a algunos también se les ha detectado denuncias penales en sus países de origen y por si fuera poco, también muchos de ellos han llegado a delinquir en nuestro país, en México. De ahí seguimos todo el camino hasta las fronteras, que en el caso concreto de Baja California por una parte y Tamaulipas y Chihuahua por otra, se van asentando pequeños grupos de centroamericanos fundamentalmente, en donde se han detectado también importantes células de la Mara Salvatrucha, mismos que han generado problemas y conflictos graves, por ejemplo en Tijuana. La gente en Tijuana ya no quiere que llegue un documentado más, ya no quieren que se vayan generando más cinturones de miseria. Hemos visto en la Ciudad de México, por ejemplo, entre otros lugares, donde se asientan grupos de personas que están pidiendo limosna en la calle, lo cual no ocurría, bueno, ocurría con mexicanos, pero ahora son dominicanos, son hondureños, son guatemaltecos, son salvadoreños, en fin, entre otras nacionalidades. Se han encontrado hasta indios de la India que se han sentado en algunas partes, por ejemplo, del estado de Oaxaca o de Baja California Norte. Todo ello generan varios daños a la sociedad. Primero, desplazan la ayuda que pueda llegar
a algunos sectores débiles o pobres en estas zonas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador canaliza. Entonces tiene que mandarse al apoyo de los migrantes, que les dan de comer hasta techo y en algunos casos transportación. En el caso concreto de Ciudad Juárez, es uno de los centros mejor pagados para la mano de obra y especialmente la calificada. Se encuentra en el estado norteño de Chihuahua, muy pegado a la frontera con Estados Unidos. Del otro lado se encuentra El Paso, Texas. Ahí se han asentado algunas personas que demandan trabajo, sí, y el trabajo se les paga el doble del salario mínimo que el resto de la República Mexicana. Toda la zona fronteriza goza de este beneficio por ley. Ahora bien, tratar el asunto que está denunciando este Congreso Ciudadano definitivamente no tiene ninguna solidez jurídica, porque traición a la patria solamente se puede dar en casos en donde el gobierno, el presidente de la República, llegue a permitir que sea invadido nuestro país por una nación extranjera o de entregar nuestros recursos a otro país con el único fin de generar cuestiones de corrupción o simplemente por permitir que otro país se apodere de nuestros recursos. Estamos hablando entre naciones, sin embargo, ninguno de los dos casos se da. Señor Sánchez, cuando lo escucho hablar sobre el tema de los delincuentes que han podido llegar en medio de esta migración masiva por territorio mexicano, me llevó a pensar que, como lo denuncia el Congreso Nacional Ciudadano de México, no hay ningún tipo de filtro para la migración. ¿Esto es así o es también algo exagerado lo que argumenta y lo que denuncia este colectivo? Bueno, no hay un centro para migración, hay un centro de detención de migrantes ilegales, que eso es lo que está ocurriendo. En la ciudad de Tijuana hay varias áreas, como escuelas, que se les ha entregado una serie de instalaciones para que puedan vivir ahí algunos de los grupos de indocumentados. Estamos hablando de 4 caravanas con distintos números de personas que han llegado de Centroamérica, que han pasado y han roto nuestras leyes migratorias al pasar por la frontera sin documentación. En otros casos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les permitió pasar, simplemente presentando algún documento de su país de origen. Muchos de ellos estaban falsificados. Todo esto llama la atención porque los mexicanos estamos viendo que se viola la ley sistemáticamente. Si la ley estableciera que cualquier persona puede cruzar por nuestro territorio para llegar a Estados Unidos o cualquier otra nación, pues adelante, pues no está cometiéndose ningún delito. Pero en cambio hay delitos que se están cometiendo desde el momento en que cruzan, rompen la frontera, que en México y Guatemala desafortunadamente nada más está dividido por una puerta. Rompen los candados, se pasan de este lado y estamos hablando de que de un solo golpe pasan más de 1,500 personas. En total se estima que desde el 2017 a la fecha han cruzado ilegalmente la frontera sur alrededor de 50,000 personas, las cuales el 80% se han quedado en la República Mexicana porque al llegar a la frontera con Estados Unidos no entran automáticamente a Estados Unidos, es más, no entran, porque Estados Unidos les bloquea su acceso. Si han pasado alrededor de 120 personas en este año, pues han sido para ser tratados de otra manera como perseguidos políticos y piden asilo político en Estados Unidos, y son los únicos que han pasado. El resto se ha quedado en México, o bien alrededor de 1,000 personas, 1,500 personas en los últimos 18 meses han regresado a sus países de origen en aviones rentados o fletados por el gobierno mexicano. O sea, todo ha sido con costo al erario mexicano. Bien, señor Sánchez, yo lo escuché hablar de la situación de las poblaciones mexicanas en la frontera con Estados Unidos y tengo entendido que eso fue lo que anunció, un plan que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente para atender el tema de la migración luego de una conversación incluso que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ese es el aporte de AMLO a todo el tema migratorio y para llevar de alguna manera una buena relación con Estados Unidos. Ahora, ¿esto es suficiente? ¿Duplicar el sueldo mínimo, no pagar impuestos? Es decir, esas poblaciones
tienen capacidad como para soportar el dato que me da producción ese que al menos 500.000 indocumentados se han quedado en México o han ingresado a México con la intención de seguir a Estados Unidos, pero todos sabemos que no están pasando las fronteras a la Unión Americana. Sí, estos 15.000 personas que se han quedado en la zona fronteriza han generado problemas sociales muy severos. Incluso pleitos armados entre los locales, las personas locales y los migrantes. No hay una infraestructura que pueda soportar la llegada de estas personas. Las que se han quedado en el resto del país han engrosado los cinturones de miseria de algunas ciudades en el camino de las carreteras o del ferrocarril que viene desde Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos. Este es un fenómeno social que está soportando nuestro país, independientemente de que tratemos o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trate de quedar bien con el gobierno de Donald Trump. Es muy claro que todo este mecanismo que está instrumentando el gobierno mexicano no tiene ni pies ni cabeza en cuanto a la política migratoria mexicana. Los mexicanos necesitamos una política migratoria que establezca perfectamente a quién le vamos a dar asilo político, a quién le vamos a dar asilo humanitario y cuáles son los requisitos también para que se cumplan con ellos. Hoy no hay ley. Bien, vamos a agradecer a Víctor Sánchez, analista político mexicano, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Señor Víctor, fue un gusto. Será hasta la próxima. Que la pasen muy bien. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Y seguimos hablando de México porque la violencia continúa aumentando en el país azteca. En Ciudad de México, por ejemplo, aumentó en un 54% el robo a negocios, en promedio 70 casos al día, la cifra más alta desde el año 2016, colocando así a la capital del país en el primer lugar a nivel nacional en los registros de este delito. Incluso es cada vez más común ver en redes sociales videos de cómo operan los grupos criminales. Los reportes de este delito mediante el uso de la violencia se incrementaron en un 191%. Los casos no violentos también crecieron, pero en un 28%, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a ver ahora las cifras, las últimas de robos precisamente a negocios en Ciudad de México. En el periodo comprendido entre diciembre del 2016 a marzo de 2017 se registraron 5.683 casos, 18 más que el mismo periodo anterior. Y el último informe muestra una ligera baja, en este caso de 5%, con 5.430 casos. Ahí tienen los datos en pantalla. Ahora revisemos los casos que se presentaron, pero con violencia. De los robos que se presentaron con violencia durante el periodo de diciembre de 2017 a marzo de 2018, 820 fueron ejecutados con violencia, mientras que de diciembre de 2018 a marzo de 2019 se registraron 2.393 casos, cifras que alarman a la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y para hablar de este tema, quiero saludar a Frida Mendoza. Ella es editora de Metrópoli en La Silla Rota. Allí la ve en pantalla. Bienvenida a NTN 24. Es un gusto. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias. Frida, bienvenida. ¿A qué se debe este aumento de robos a comercios en la capital, en Ciudad de México? Bueno, pues hay distintos factores relacionados con el aumento en negocios de la Ciudad de México. Datos de la Procuraduría nos refieren que el 2018 fue el año con más carpetas de investigación por robo a negocio. Algunos de los factores son principalmente la pelea de plazas, la extorsión y pues el incremento en general de la delincuencia en toda la capital. Frida, pero ¿por qué este clima de violencia en México no merma? Siempre va en aumento. Bueno, pues año con año ha incrementado la pelea de grupos de criminales en todo el país. Hasta hace algunos años llegó a la Ciudad de México.
Los principales grupos delincuenciales que operan aquí en la Ciudad de México son la Unión de Tepito, el Cártel de Tláhuac y pues otros grupos que principalmente se dedican al narcotráfico, pero han encontrado otro tipo de delitos como secuestro, como pago de cuotas en comercio informal y formal, y en general robo a transporte público, y pues ha habido un incremento en general en todos los delitos de la capital. Sí. Frida, fíjate, gran parte de estos robos a negocios son violentos. Y yo quería preguntarte, ¿con qué facilidad acceden a un arma los mexicanos? Bueno, en la Ciudad de México no está permitido el uso de armas, pero pues en los mercados informales pues hay armas desde que se llaman de defensa personal a otro tipo de armamento, pues se encuentra desde el mercado negro hasta en ventas en grupos de Facebook, y pues el acceso es pues muy fácil. Los grupos delictivos en algunas ocasiones han accedido a armas del ejército, y pues así ha estado la situación. Ahora, ¿qué están haciendo los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad, las autoridades además para hacerle frente a esta situación de violencia ahora contra los comercios? Con el cambio de gobierno en la Ciudad de México se implementaron diversos operativos que incluyen la policía de cuadrante y la inserción de cámaras en toda la capital, pero pues estas cifras pues todavía no se logra ver algún resultado, pues en 2019, en el primer cuatrimestre, de acuerdo con datos de la Procuraduría, en su portal de datos abiertos, han habido 2.304 robos a negocio con violencia, y lo cual destaca, pues en 2018, en todo el año, hubo 3.042 carpetas de investigación por este delito, lo cual en 4 meses pues ya lleva casi la mitad de lo que iba el año pasado. ¿Y qué medidas de prevención, por ejemplo, de protección, están tomando los comerciantes para evitar caer ante estos criminales? Bueno, los comerciantes en la capital se han manifestado, han pedido en la Ciudad de México pues mayor apoyo de las autoridades y pues en general, ¿no?, de la policía. Las medidas que pues entre ellos han ocupado ha sido grupos de WhatsApp. Entre las colonias se avisan si hay alguna persona sospechosa o si ya fueron víctima de algún delincuente. Pero esto en algunas colonias y zonas de la Ciudad de México, como son la Agrícola Oriental, Centro, Anáhuac y Tacuba, pues no se ha logrado disminuir este delito. También, pues otro problema que afecta son los grupos criminales que te comentaba, como la Unión Tepito, que pues este grupo delictivo hace cobro de plaza, lo cual es pedir protección, o sea, de que no los secuestren o no los asalten, y tienen que pagar entre 2,000 o 3,000 pesos mexicanos a la semana para esta protección. Sin embargo, pues esto es extorsión. Frida, ¿esto puede llevar a los comerciantes a armarse, intentar incluso en algún momento hacer justicia por mano propia? Sí, ya en varios casos se ha visto, en comercios no tanto, pero en la ciudad en general ya ha habido varios casos de los llamados justicieros, los cuales son personas, algunos exmilitares o expolicías, que pues ante algún delito o cuando están siendo víctimas de un asalto han tomado justicia por su propia mano y matado a los delincuentes.
Ella es Frida Mendoza, editora de Metrópoli en La Silla Rota. Gracias por estos minutos para NTN 24. Será hasta la próxima. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta pronto, buena tarde. Regresamos con información de Venezuela. La desnutrición sigue ganando terreno en el país suramericano como consecuencia de la prolongada crisis económica que vive el país, afectando principalmente a niños en diferentes estados del territorio. La directora del Observatorio Venezolano de la Salud, Marianela Herrera, señaló que las cifras de desnutrición en el país han tenido un aumento considerable en los últimos años, generando una situación alarmante. Herrera señaló además que en centros asistenciales han llegado a atender bebés de apenas 3 meses que pesan menos de lo que pesaban al momento de nacer. A esta hora saludamos a Marianela Herrera, directora precisamente del Observatorio Venezolano de la Salud. Allí la tengo en pantalla. Un gusto, bienvenida a NTN 24. Gracias. Bienvenida, buena tarde. Para empezar, ¿cuál es la situación de la niñez venezolana? ¿Cómo están los niños? Bueno, fíjate, los niños, sobre todo los menores de 5 años, están en un estado de gran vulnerabilidad, puesto que la mayoría de los hogares venezolanos viven en condiciones de inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que el acceso a los alimentos es difícil, los hogares no cuentan con recursos de ingresos adecuados para cubrir la canasta básica de alimentos y, por supuesto, esto impacta en el estado nutricional de los integrantes de un hogar y, en particular, de los niños menores de 5 años. Quisiera que me aclarara algo. Últimamente, ¿han muerto niños por desnutrición en Venezuela? Sí, fíjate, inclusive lamentablemente la semana pasada, desde la semana pasada, estamos viendo un brote de diarrea importante en algunas regiones del país, en algunas comunidades. Los niños están llegando a las emergencias de los hospitales con diarrea y esta diarrea está asociada a la desnutrición que ya presentan. Y lamentablemente en muchos de los servicios de emergencia de los hospitales no hay ni siquiera sueros de rehidratación oral. Entonces se han registrado algunos fallecimientos de niños por esta causa. Grave, grave. Hay alarma, por supuesto, por el tema de la desnutrición, pero ¿cuáles son las consecuencias que a futuro trae este padecimiento, por ejemplo, por una persona que lo pueda superar? Okay. Y bueno, las consecuencias de la desnutrición aguda, en primer lugar, es el compromiso a la vida. Y esto es altamente riesgoso, por supuesto. Pero también en cuanto a la desnutrición crónica, hay compromiso en el desarrollo del cerebro, dependiendo del momento en que este déficit nutricional ocurre. Si ocurre dentro de los primeros 1000 días de vida o antes de los primeros 5 años de vida, por supuesto, es mucho más grave porque aquí ocurre uno de los periodos críticos del crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces, entendiendo que el retardo de crecimiento en los niños impacta el desarrollo del cerebro, el desarrollo cognitivo, pues nosotros podemos entender que si no hay una intervención adecuada durante este periodo para aprovechar la plasticidad del cerebro de los niños, pues nosotros estaríamos comprometiendo el capital humano de Venezuela a futuro. Señora Herrera, ¿qué se está haciendo frente a esta problemática? ¿Hay alguna política del régimen para atender esta situación? Bueno, fíjate, ya se están intentando y se están estableciendo los mecanismos de cooperación internacional a través de la Cruz Roja Internacional, que esperamos llegue a buen término. También sigue y continúa el trabajo de las ONG que tan especialmente y tan dedicadamente han trabajado para ayudar a los más necesitados. Y bueno, esperamos que realmente se cumpla el deseo y el anhelo de salvar vidas y hacerlas sostenibles. Porque no solamente es importante salvar vidas, es importante garantizar la calidad de esas vidas a futuro. Yo quería preguntarle también, señora Marianela, por los hospitales de niños, ¿siguen desabastecidos? Hasta este momento
sigue el desabastecimiento en los hospitales y realmente esto nos preocupa muchísimo. Esperamos que los mecanismos se puedan agilizar para reabastecer los insumos básicos en los hospitales. Permítame una última consulta. Hay una denuncia recurrente después del ingreso de una parte de esa ayuda humanitaria internacional, de la mano precisamente, lo nombraba usted, la Cruz Roja Internacional. La gente reporta por diversos medios que esta asistencia nunca llegó a los hospitales. Y le pregunto a usted, ¿qué ha pasado con esas ayudas? Bueno, fíjate, no lo sabemos, no puedo decir mayor cosa al respecto. Sé que Cáritas Venezuela ha estado entregando plantas eléctricas en algunos hospitales. El resto no estoy en conocimiento de lo que ha sucedido. Y bueno, nada, lo que puedo decir es lo que nos reportan los colegas y también algunos pacientes, como esto que les explicaba acerca de la diarrea y la falta de los insumos de sueros orales en la emergencia. Y hasta ahí es lo que les puedo informar. Entiendo. Esa es Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, a quien le agradecemos por estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Es un gusto, buena tarde. Avanzamos. La Cancillería de Colombia firmó un acuerdo con el gobierno interino de Venezuela, que encabeza Juan Guaidó, para que los militares que le dieron la espalda al régimen de Nicolás Maduro y cruzaron la frontera hacia territorio colombiano puedan desarrollar su vida como civiles. En el escrito se contemplan medidas de educación, salud, trabajo, mientras las condiciones en Venezuela mejoran, lo que les permitiría volver a ejercer sus funciones dentro de la fuerza pública. Nos acompaña a esta hora Héctor Ramón Sarmiento Pérez, el primer teniente retirado, egresado del Ejército, egresado de la segunda promoción Toma de Puerto Cabello del año 2005. Bienvenido a NTN 24. Gracias por atender esta llamada. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, bien, gracias a Dios. Para corregir un poco, sí. Soy egresado de la Guardia Nacional, hermano. Ah, es de la Guardia Nacional Bolivariana. No es del Ejército. Bien. Bueno, fue miembro hasta hace muy poco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de alguna manera le dio la espalda al régimen de Nicolás Maduro y buscó de alguna manera refugio también en territorio colombiano. Y quería preguntarle, luego de que se da este reconocimiento por parte de las autoridades de Colombia, ¿tienen ustedes alguna alternativa? ¿Qué van a hacer con sus vidas, con sus familias? ¿Ya están con sus familias quienes después del 23 de febrero ingresaron a territorio colombiano? Bueno, hermano, esa es una condición, ¿verdad?, que nosotros decidimos, luego del llamado del presidente Juan Guaidó, nosotros decidimos colocarnos del lado correcto de la Constitución. Como bien lo sabe, ¿verdad? Ya yo había egresado de la institución, pero como vi una esperanza en el nuevo cambio que había dentro de, o sea, en la propuesta que hizo el presidente Juan Guaidó, yo decidí apoyarlo. Por eso sabemos, ¿verdad?, que el presidente Juan Guaidó ha hecho una buena gestión, una excelente gestión. Para mí ha sido una excelente gestión. Y nosotros, bueno, no estamos con nuestros familiares en este momento, pero sí estamos trabajando para que eso pueda suceder y pueda acontecer en los próximos días o en el futuro más próximo, pues. Es decir, ustedes no han apartado de su mente, ni de la estrategia, ni del pensamiento, contribuir de alguna manera desde el exilio en la recuperación de la democracia en Venezuela. No hemos desistido de eso, hermano. Lo que pasa es que el presidente Juan Guaidó dio unas instrucciones claras. Las instrucciones eran que nos colocáramos del lado correcto, pues que le diéramos la espalda al régimen. ¿Qué pasa? Que muchos entendimos en el momento que hace el llamado, nosotros entendimos que íbamos a entrar armados a contraatacar al régimen de Nicolás Maduro, pero no fue así, pues el presidente explicó bien cuál era la estrategia y lo que se quería para recuperar el hilo constitucional de Venezuela. Y nosotros, bueno, cooperaremos con el presidente Juan Guaidó en un futuro para restablecer y recuperar
la imagen de la Fuerza Armada Nacional, la cual el régimen mancilló ha mancillado durante 20 años. Ahora, señor Ramón, ¿qué va a pasar mientras ese cambio político se da en Venezuela? Por ejemplo, con ustedes no pueden regresar porque el régimen de Nicolás Maduro los está persiguiendo. Incluso le quería preguntar si del lado colombiano, aún estando fuera de la tierra venezolana, no siente miedo de que pueda ser capturado por algunos seguidores del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, no, yo digo que todo acontecerá, hermano, si lo que tenga que acontecer es porque, bueno, está establecido, se dio de esa manera. De tener temor, no podemos tener temor, porque sabemos a lo que nos metimos y sabemos lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Ahora, su mensaje como miembro de la Fuerza Armada Venezolana para quienes todavía, portando el uniforme del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Armada, algunos de la Milicia Nacional Bolivariana, todavía siguen respaldando al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, el mensaje para estas personas, ¿verdad?, estos militares que están en Venezuela, el mensaje que yo le doy a ellos es que deben tomar conciencia, de cómo se ha mancillado la imagen de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela en los actuales momentos. Da tristeza ver cómo hombres que eran hombres de honor, hombres que era el reservorio moral de Venezuela, como lo dijo una vez el presidente Caldera con los cadetes, pero yo lo digo con la Fuerza Armada. O sea, no podemos seguir permitiendo que la corrupción, que el ladronismo que existe en mucho, porque de verdad han mancillado a la Fuerza Armada es con el ladronismo que tienen. O sea, la ambición de poder es la que acaba con todo. No puede ser posible, ¿vale? No puede ser posible que hombres que juraron defender a la patria y defender al pueblo, hoy en día estén defendiendo a un narcorrégimen que lo que ha hecho es destruir al pueblo venezolano. No, ¿cómo no te da compasión de ver cómo hay gente muriendo de hambre, niños desnutridos, niños que no consiguen ni siquiera para comerse el pan de cada día, personas que se acuestan sin comer por lo menos una vez al día, hermano? O sea, ¿cómo no van a ver eso? Y de verdad que yo los llamo a la reflexión para que sean personas de honor, personas que se colocaron en un uniforme, fue para representar al país como tal, para resguardarlo. Para eso fue que nosotros hicimos un juramento, para resguardar a los ciudadanos, no para brindarle pleitesía a un régimen que lo que ha hecho es burlarse del pueblo. Como yo siempre lo he dicho, el régimen se ha encargado de mancillar, de hacer sufrir al pueblo, y uno de sus principales traidores más grandes, para mí el traidor más grande que ha tenido Venezuela, se llama Hugo Rafael Chávez Frías, y bueno, toda la cúpula de corruptos y sinvergüenzas que hay en ese régimen. Bien, vamos a agradecer a Héctor Ramón Sarmiento Pérez, el primer teniente en situación de retiro de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, por compartir con nosotros estos minutos. Gracias por atender esta llamada. Siempre a la orden, mi hermano. Todo sea por la causa de la libertad de Venezuela. Que así sea. Buena tarde. Revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en el Vaticano. El Papa Francisco llamó a la prensa mundial a no difundir noticias falsas. Este sábado el Papa Francisco se dirigió a los cerca de 400 periodistas acreditados en la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma. Pidió a los periodistas trabajar según la verdad y la justicia. Francisco exaltó la labor de los comunicadores, aun cuando dijo meten el dedo en la llaga y se refieren a las críticas contra la comunidad eclesiástica. En un momento de demasiadas palabras hostiles, en el que hablar mal de otros se ha convertido en un hábito para muchos, junto con el hábito de clasificar a las personas, siempre debemos recordar que cada persona tiene su dignidad intangible, que nunca se le puede quitar. En un momento en el que muchos difunden noticias falsas, la humildad te impide vender los alimentos en mal estado de la desinformación y te invita a ofrecer el buen pan de la verdad.
Queja de Corea del Norte ante la Organización de Naciones Unidas. Pyongyang envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que intervenga en el caso del carguero Wise Honest. La embarcación fue incautada por el gobierno de Estados Unidos el pasado 9 de mayo. En el comunicado firmado por un portavoz de Kim Jong-un, se califica la decisión de la Unión Americana como un acto que infringe la soberanía del país. Un presunto caso de corrupción opaca la carrera del vicecanciller de Austria. El líder de los ultranacionalistas, Heinz Christian Strache, dimitió a su cargo luego de que se difundiera un video en el que decía estar dispuesto a aceptar ayuda económica de Rusia a cambio de favores y contratos estatales. El jefe del ultraderechista Partido Liberal admitió haber cometido un error y dijo que abandonaba el cargo para evitar que caiga el gobierno formado por su organización y el Partido Popular. También renunció al liderazgo de la agrupación política. Europa se prepara para las elecciones parlamentarias continentales que tendrán lugar la próxima semana. La líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen viajó hasta Italia para participar en un mitin del ministro del Interior, el conservador Matteo Salvini. Le Pen espera, junto con Salvini y otros representantes nacionalistas, conformar un superbloque de cara a estos comicios. La congregación de los partidos de extrema derecha tuvo lugar en Milán y reunió a políticos de Alemania, Finlandia y Austria. La Unión Europea es un sistema carcelario profundamente antidemocrático, cuyo presupuesto es aterrador en términos de seguridad de las personas, en términos de resultados económicos, terrorífico en términos de protección social, aterrador en términos de pérdida de independencia de nuestros países, en términos de acortar la voz de los países europeos. Aterrador en términos de falta de protección de nuestros intercambios con una implementación de competencia desleal. Boris Johnson se perfila como un claro favorito para suceder a Theresa May. De acuerdo con recientes encuestas publicadas por afiliados del Partido Conservador de Reino Unido, el controversial exministro de Exteriores obtendría 39% de los votos en las elecciones primarias. La primera ministra británica ha asegurado que establecerá un calendario para el proceso de elección del siguiente líder conservador una vez se someta de nuevo a votación el acuerdo del Brexit en el Parlamento a principios de junio. El Museo de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos abrió sus puertas. La construcción del lugar costó $100 millones y tardó 20 meses. El lugar lo visitan alrededor de 25.000 personas en un día concurrido. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Independientemente de si eres un inmigrante que vino para iniciar de nuevo o si estás en este país tratando de encontrar una manera de avanzar y de hacer las cosas mejor, creo que esta escultura, este monumento, tiene realmente que ver con eso, con la esperanza. Nicholas Garrison diseñó el Museo de la Estatua de la Libertad, que desde el 16 de mayo abrió sus puertas en una isla que pertenece a Nueva York, pero que está rodeada por el estado de Nueva Jersey. El proyecto duró en construcción 20 meses y costó $100 millones. Tardamos mucho en poner los cimientos, porque tuvimos que poner pilones en el lodo antes de poder colocar siquiera una columna. También había paredes de contención, objetos con valor arqueológico y otros elementos que nos retrasaron. Estas dificultades se sumaron a condiciones climáticas y fenómenos naturales adversos como el huracán Sandy en 2012, que complicaron labores aún más. No obstante, la construcción del museo concluyó. La edificación tiene casi 8.000 metros cuadrados y cuenta con 3 salas de exposición, entre ellas la que acoge la antorcha original de la estatua, ícono de la inmigración, que fue reemplazada en 2018. Desde fines del siglo XIX hasta principios del XX, el transporte a larga distancia era todo por transatlánticos que arribaban con inmigrantes, y la Estatua de la Libertad era lo primero que veían, por lo que se convirtió de inmediato en un ícono. Pasar controles de seguridad similares a los implementados en los aeropuertos estadounidenses luego de los atentados del 11 de septiembre es un requisito de entrada a la isla. Sin embargo, al parecer, este no ha sido un impedimento para los turistas. Tenemos alrededor de 4 millones de visitantes anualmente y el museo será una parte nueva de su experiencia. En un día concurrido, la isla recibe hasta 25.000 personas. De ellas, solo el 20% puede subir a la corona de la icónica estatua. Con la apertura del museo, la limitación para tener contacto directo con la creación de Bartholdi ha llegado a su fin. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24. Mi cuenta personal @CESánchezM.